Bienvenidos amigos a otra entrega de 17 Podcast. Hoy con un tema súper especial, con un invitado especial como siempre. Hoy estaremos hablando sobre esos casos que la sociedad condena, pero que la ley aún no lo contempla. Y así que prepárense que esto va a estar buenísimo. Hola Joel, ¿cómo tú estás? Hola Heisy Rodríguez, ¿qué tal? Joel Menor. Otra vez en otra entrega de 17 Podcast a hablarles un tema sobre, como tú dijiste, acciones que la sociedad condena, pero que la ley no lo condena. Y para eso tenemos aquí a un invitado especial. Cuéntame quién es invitado, el Joel. El abogado Jan Christopher, quien está con nosotros acompañándonos. Me imagino que a esto sale... Un aplauso. De que, Gracias Joel, gracias Heisy. Para mí un placer estar con ustedes en el día de hoy. Había tenido la oportunidad de ver algunas de sus grabaciones y tengo que felicitarlo. La dinámica muy chula. Gracias. Es una propuesta diferente, un contenido interesante para brindarle a toda la audiencia que lo sintoniza. De manera que felicidades. Gracias. Y un placer nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias. Jan Christopher, antes de que entremos en materia, a mí me gustaría saber quién es Jan Christopher, a qué se dedica Jan Christopher, que sea por ti, que las personas se enteren por qué tú estás aquí hoy con nosotros y por qué tú eres la persona idónea para conversar de este tema. ¿Y cuántas mujeres tiene Jan Christopher? No. Con esa carita que tiene, mira, con esa carita que él tiene. Si él me dice que ninguna, yo se lo creo. No inicien metiendo al abogado el lío, que después no me voy a poder defender. No, pero una sola siempre. Siempre hay que apostar a la estabilidad. Okay. Entonces, tú tienes que responder a la pregunta de ella. Sí, después que lo meten en el lío, después de que tú lo ven aprieto, quieres saber, no, así no. Cuéntanos, Jan Christopher. Bueno, Jan Christopher, yo lo puedo definir como un joven que viene de bajos recursos, que viene de una provincia muy lejana del país, como lo es Elías Piña, con de la frontera. Eso es lejos. Mira, pero hace frontera con Haití. Pero ahora mismo a mí se me acaba de ocurrir otro episodio de 7 podcasts para hablar de la frontera. Es verdad. Claro, la frontera que ahora tenga aprieto. Pero eso va a ser, continúa, que eso va a ser entonces, otro episodio. Vengo con un sueño bien definido, que es poder estudiar, poder trabajar aquí en Santo Domingo. Para nosotros los jóvenes que venimos de una provincia que es de escasos recursos, que es marginada, el principal sueño es poder realizar una carrera universitaria, poder conseguir un trabajo y poder lograr la estabilidad que desde nuestro punto de vista pensamos que se puede iniciar en Santo Domingo como la capital de la República. Ok, excelente. ¿Y por qué nosotros te trajimos a ti? ¿Por qué te elegimos a ti? ¿A qué es que tú te dedicas exactamente? Yo soy abogado para su servicio. Abogado notario, abogado migratorio. Bueno, yo me manejo en la parte del derecho penal, en la parte del derecho civil, pero también en la parte del derecho societario, lo que tiene que ver con la constitución de empresa, el asesoramiento a compañía, la liquidación de la misma, en la parte penal contra las acusaciones que tienen que ver con delitos que conllevan prisión preventiva, delitos de estafa, de fraude, de abuso de confianza, ese tipo de delitos en la parte penal, pero también en la parte civil. Nosotros manejamos lo que son las demandas en reparación de daños y perjuicios que no conllevan una condena que tenga que ver con privación de libertad. Ok, yo creo que podemos comenzar entonces a hablar sobre algo que tú conoces bastante. Sobre este tema que está en la palestra y que definitivamente tiene a toda la sociedad dominicana en expectativa de lo que va a pasar, y es el caso Mantequilla, que muchas personas se quejan de que no se ha hecho nada contra él, pero no entienden que no hay actualmente en el Código Penal la posibilidad de procesarlo si no hay una querella. ¿A qué se debe esto? Hablan un poquito de por qué, si nosotros entendemos que moralmente no está bien, nadie a nivel de la sociedad está de acuerdo con el modus operandi de Mantequilla, pero sin embargo las autoridades no pueden obligarlo, ni pueden apresarlo. Fíjate que tú le pusiste un tema bien interesante, un título bien interesante a ese tema, que es aquellas acciones que la sociedad condena, pero que la ley no. Y precisamente ahí entra lo que se llama el objeto de doble acción de la ley. Porque una cosa
es la reacción de la sociedad frente a una condena y otra cosa es lo que dice la ley frente a esa acción. Entonces, para hablar sobre el tema de mantequilla, lo primero que hay que definir es a qué tipo de negocio se dedica mantequilla. Y evidentemente, Él es mago. evidentemente se trata de un esquema Ponzi, pero el esquema Ponzi fue una mafia inventada por un italiano, un delincuente famoso de Italia llamado Charles Ponzi, que inventó ese esquema en el cual él recibía dinero de cientos de clientes, se lo entregaba a otros clientes de manera duplicada y ahí se iba creando el rumor de que estaba duplicando el dinero. ¿Qué sucedió con Charles Ponzi? Que un tiempo después, obviamente, la compañía que creó para esos fines se declaró en quiebra y él fue condenado a 5 años de prisión porque se determinó que se trataba de un fraude, que se trataba de una estafa al bien colectivo. En el caso específico de mantequilla, mantequilla tiene que ser condenado en algún momento, porque están todos los elementos constitutivos en el accional de él para una estafa. Pero es que no es una estafa, es que yo simplemente te digo a ti, dame para mí, para mí, no es que no estoy diciendo que no lo es. Yo te digo, dame este celular, yo te lo voy a duplicar. Yo no te estoy obligando a ti a que tú me des ese celular. Pero tú me lo vas a dar. Ahora, y si tú tomas el celular sin pedirme lo que es, robo. Es un robo. Muy diferente a lo que es una estafa, porque ahí hablaba yo de cuáles son los elementos constitutivos para una estafa y precisamente el número 1 es la entrega voluntaria de la cosa, acompañada de una maniobra fraudulenta o de un engaño. Y ahí es que se constituye la estafa. Como un abuso de confianza, ¿verdad? Ahora, a qué yo me refiero con esto es que si una persona voluntariamente va y entrega 100,000 pesos, porque Hazy le dice que se lo va a devolver, se lo va a duplicar a 200,000. Yo se lo doy, ella me da 200,000. Yo no tengo la culpa de que ella haya buscado dinero de otra fuente, de cómo ella lo haya hecho. Yo lo que quiero es que ella me devuelva que me dé los 200,000. Pero él podría ser socio de mantequilla. Claro, yo entiendo su posición. Sí, no, yo también lo entiendo. Pero sucede que cuando tú te vales de artimañas, de engaños, cuando tú me engañas, si es que tú me dices, mira, Hazy, dame 200,000 pesos, que yo me voy a quedar con él, yo te lo doy. Bueno, pero cuando tú me vendes a mí una idea, entonces ahí es donde viene el tema del fraude. Yo entiendo que no solamente la sociedad lo condena, sino que, por ejemplo, en el caso de Ponzi, que tú mencionabas que lo condenaron a 5 años, o sea, ¿cómo es posible que después de que a mí me engañan, porque no es simplemente que yo entregue voluntariamente, es que me engañan, solamente 5 años, pero 5 años quizá no me da a mí para recuperarme económicamente? Y eso, que si te decimos la pena que tiene la República Dominicana, ahí es donde iba. Ese señor pagó 5 años que no hacían ni para el dinero que se robó, o que malversó, o no sabemos qué hizo con él, porque tampoco imagino que ese dinero no aparece. Mira, ¿Cómo se condena aquí en República Dominicana ese tipo de situaciones? Que de hecho, hay una joven de Santiago que está presa. El nombre de ella, no lo recuerdo, Laura Elizabeth, no recuerdo, pero fue muy famoso en su momento. ¿Cuánto va a pasar ella presa por ese esquema piramidal que tenía? Bueno, Sara es su nombre. Pudiera la pena máxima para ese tipo de delitos, siempre que hayan agravantes, siempre que haya una secuencia de hechos, serían 3 años de prisión. 3 años de prisión. 3 añitos. Según el Código Penal. Pero eso no le sabía nada. No. Esos 3 años, y de esos 3 años que se le condena, ¿cuánto realmente se pasa? Porque no pasan los 3 años completos presos. Bueno, habría que ver primero las condiciones de su abogado. Se toman en cuenta varios factores: el buen comportamiento del imputado, el tiempo que duró en la medida de coerción, el tiempo que tardó el proceso, y todo eso se conjuga. ¿Hay algún caso donde ya haya sido una persona condenada aquí en República Dominicana por estafa de ese tipo piramidal? Por estafa han sido condenadas muchas personas. Pero por el tema piramidal. Piramidal que tenga un impacto social
no muchos. Ay, Dios mío. Pero O sí, por quizás- ejemplo, había una persona que se fue a un caso reciente, no tenía que ver con ese negocio piramidal, pero se trataba de una persona que vendía viajes ficticios, Ujú. con una agencia, estafó a más de 1,000 personas, Ok. ascendiente a una cantidad de unos 100 millones de pesos. Y Diablo. recientemente fue condenada A 3 años. a 2 años de A 2 prisión. años, oye, eso. 100 millones Yo de con pesos. 100 millones de pesos yo agarro y sí, ponme dos años preso. Cuando yo salgo libre, salgo y me descargan y adivina qué, sigo con mis millones de pesos. Claro. Yo entiendo aquí que la ley de la ley procesal penal de aquí de San El nuevo de código República Dominicana, supuestamente viene activo. ese código, el que está ahí, según mis conocimientos, porque no soy abogado, data de cuando la era de Trujillo. Incluso El que ahí tengo me actualmente. recuerdo, lo conocí un poquito más a fondo con el caso lamentable el caso de la niña de De San Emily. Francisco, de Emily, con Marlon y su mamá. A la mamá, ¿cuánto le dieron? 2 años. ¿Por qué? Porque no había algo que, incluso aún habiendo personas que habían declarado que ella había Participado. destruido las pruebas. Ujú. Mira los Participado, videos y claro. participado. A ella solamente se dieron 2 años. ¿Por qué? Porque literalmente no había nada que O sea, probar. la participación supuesta que ella tuvo fue más allá que de destrucción de pruebas. Sin embargo, no hubo una condena como tal. Entonces, la sociedad condenó de Ujú. manera fuerte eso de que a ella solamente le dieron 2 años y a su hijo 20. Ok, le dieron 20 a su hijo. Sin embargo, imagínate que Marlon en la cárcel se porte bien y salga a los 10 años. La sociedad lo va a condenar. Claro, no, yo no creo que él pueda librarse, pero sí, el caso de la mamá de Marlon fue muy, todavía la gente no se recupera de eso y van a pasar a muchos que no. años y nadie se va a recuperar de este caso que consternó la República Dominicana. Entonces, para poder pasar a otra parte de esos casos que se dan que la ciudad condena, entonces explícanos cómo viene ese nuevo código para este tipo de casos, los casos como tipo mantequilla. Mira, uno de los Ya es una aspectos... tipografía, el caso Mantequilla. tipo mantequilla. Uno de los aspectos más importantes que va a tener el nuevo Código Penal va a ser la sumatoria de penas a una persona que es acusada de varios delitos a la vez. Por ejemplo, si uno de los delitos es leve, constituye 5 años de prisión, el otro constituye 10, usted podrá ser condenado a 15 años de prisión, que es la diferencia que tiene Excelente. el código que estamos usando actualmente, que se le puede condenar, por ejemplo, por el delito que tenga más peso. Sin embargo, se pierde esa condena. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes que va a tener ese código. También tiene un aumento considerable en las penas. Ya no va a ser la pena máxima 30 años, pudiera ser 40, dependiendo de los elementos constitutivos para configurar un delito. Y creo que va a ser muy positivo para la República Dominicana, para el manejo de la delincuencia, para el manejo de la corrupción, para el manejo de todos los delitos que hasta ahora la sociedad entiende que se quedan inclusive de forma impune, por una falta de un código penal claro y de un código penal fuerte para aplicárselo. Si la sociedad pide de que se implemente la pena de muerte, ¿por qué en ese país no se toma en consideración poder aplicarlo en el código? Bueno, ni yo mismo estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque ¿Por qué no? recuérdese que si nos vamos a las leyes religiosas, que aquí Ajá. no venimos a hablar de ley religiosa, pero hay que tomarla en cuenta. Ajá, vale. El derecho a la vida solo lo podría manejar Dios. Ok. Si nos vamos a la ley constitucional, Ajá. que la Constitución de la República es la ley suprema de un país, de la sociedad, existe el derecho a la vida. Ajá. Entonces, cualquier ley, cualquier código que contravenga lo que dice la Constitución es ilegal, es ilegítimo. Entonces, eso es una pena que nunca se va a incorporar en el Código Penal. Por lo menos durante los siguientes años. Entonces, ya nosotros estuvimos pasando un poquito por la parte que la sociedad condena relacionada a las estafas piramidales. Pero hablando de derecho a la vida,
¿qué pasa con esa persona, por ejemplo, qué pasa como en el caso de Honguito, donde hay una vida que se pierde? Hay algunas mentiras, unas cuantas artimañas, y el joven sigue libre. Toda la sociedad también está súper pendiente al caso porque no nos explicamos cómo una persona reincidente en el tema de los accidentes de tránsito, pero sin embargo... Sin tener licencia, supuestamente. Claro, pero sin embargo, la ley de tránsito es súper, súper blandita, o sea, no hay unas consecuencias reales para quien tiene la imprudencia, porque no es lo mismo un accidente que un accidente como ese, donde hay muchísimos agravantes, donde la persona pareciera que lo hace de manera como indiscriminada, porque ¿cuántos accidentes lleva Honguito? El primer muerto que sepamos, pero ¿cuántos accidentes no? Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte de la ley, donde los accidentes de tránsito parece no ser penado de ninguna manera, porque yo tengo entendido que hay unos años, pero ¿quién ha cumplido esos años? Lo primero que hay que preguntarse es por qué ese artista, Honguito, no ha sido detenido. Porque hay un asunto que es que cuando los delitos afectan un colectivo, como ese tipo de delito y de reincidencia en la sociedad, se convierten en delitos de orden público. Y es ahí donde entra la actuación del Ministerio Público, que es el representante del pueblo en materia de justicia. En el tema que ocupa a Honguito, él también puede ser condenado de 2 meses a 2 años de prisión, según el artículo 319 del Código Penal Dominicano, porque es un homicidio involuntario. Pero caramba. O sea, aquel que por negligencia, por una imprudencia, le causa a otro la muerte, puede ser condenado a una prisión, pero también él está cometiendo reincidentemente violaciones a la ley 6317 en materia de tránsito, el artículo 199, que te obliga a tener una licencia de conducir, el artículo 200 que te dice en cuántas violaciones tú puedes perder la licencia, el artículo 210 que habla, por ejemplo, de las multas, de las condenas que se le puede poner a una persona que anda conduciendo un vehículo sin portar una licencia de conducir. Entonces, Honguito me parece que va a ser sometido. Vi recientemente que la procuradora fiscal del Distrito Nacional se pronunció y dijo que hay una investigación seguida en su contra. Por eso me preguntaba en principio por qué él no ha sido apresado. Si hay inclusive confesiones de él mismo estableciendo que él le pagó a una persona para que declarara que él iba conduciendo ese vehículo. Sí. Pero esa es una prueba condenatoria hacia él. Pero también hay una entrevista por ahí a la novia. Que la novia declara que ella andaba sola en él con el vehículo y que él iba conduciendo el vehículo. Inclusive establece las circunstancias en las que se produjeron ese accidente. Entonces, hay pruebas suficientes, basta con que el Ministerio Público llame a esa muchacha, le tome la declaración. Sí, yo vi que dijeron que le iban a citar. Él va a ser sometido. Y es bueno que tanto la Procuraduría del Distrito Nacional como también el Instituto Nacional de Tránsito pongan un ejemplo a la sociedad con este tipo de sujetos que anda quitándole la vida probablemente a gente que salió a trabajar. Claro. Sin ningún tipo de responsabilidad. Y en ese caso de específico de Honguito, ¿de cuánto podría ser más o menos su condena? 2 meses. A 2 años. A 2 años de prisión. Pero esto es un relajo. Porque sería un homicidio involuntario. Y fíjate que no es la condena que establece la ley de tránsito, porque la ley de tránsito no es muy específica en cuanto a una condena privativa de libertad. Es si nos vamos a lo que dice el Código Penal con las violaciones que él cometió a la ley de tránsito, que ahí es que se configuran la negligencia y la imprudencia de él al momento de asesinar a esa persona. Okay. ¿Y no viene algo en el nuevo código que cambia esto? Por ejemplo, que diga, bueno, se hace una investigación y si hubo un agravante, si hubo negligencia, si fue algo que se pudo evitar, porque hay formas de probarlo con una investigación. Una condena mayor porque, oye, está fuerte que tu familiar salga a la calle y no regrese porque un imprudente anda por ahí. Dios mío, 2 años, eso no. Una persona que andara
dabas sin licencia, ya por eso te quitan el vehículo con el que tú andabas, que se ha visto, y te meten preso. Una persona que haya matado a alguien involuntariamente, porque tampoco fue, era que él quiso matar a alguien, pero es alguien que ya tiene pruebas, o sea, algo probatorio de que es alguien temeroso en la vía pública a la hora de manejar. O sea, maneja de una manera que nadie se lo explica. No es el primero, son varias. Sí. Incluso él alardea de que es una persona que, incluso él tiene una canción, la canción que tiene con Ozuna. Hay una parte de un verso donde él dice que si él choca la guagua, él no importa que a los foques le compra otra. O sea, y que no importa, o sea, literalmente alardea de eso. Y es una persona que entiendo, la sociedad condena de tal manera que no él fue como que famoso a la mala. Una Sí. parte de la sociedad, porque Claro, una también parte, también hay que destacar que Honguito es un espejo de la descomposición social que vive hoy la República Dominicana. Sí. Y cómo es posible que en una sociedad como esta, individuos como ese tengan cierto impacto social. O sea, que sean influencers, que sean personas seguidas por miles de otras personas. No, Entonces, son una parte de la sociedad lo condena, pero otra parte lo defiende, lo sigue y lo admira. Bueno. Una sociedad donde se codea. Claro, bueno, yo lo que entiendo, me pone muy incómoda ese tema, de verdad que ese tema me incomoda porque yo tengo familia que sale todos los días a trabajar y que se puede topar por ahí con un honguito y saber que la justicia dominicana lo más que podría hacer en ese caso sería 2 años de prisión y que 2 años no pagan nada. O sea, 2 años no es nada, 2 años pasan, 2 años hace que pasó la pandemia. Y conociendo Gracias. la deficiencia Ay, Dios del mío. sistema judicial, particularmente pienso que dudo Que dure los 2 que años. dure los 2 años. Ay, Dios mío. Otro tema que condena la sociedad, pero, o sea, uno como sociedad, y que uno entiende que la ley no, es, por ejemplo, la ley condena, pero es que nosotros como sociedad, yo como sociedad, Claro, que miembro deberíamos social, ponernos a una, no veo, es que, ¿por qué razón? No es por ser machista ni nada de eso, pero ¿por qué razón no es lo mismo cuando una mujer le da una galleta a un hombre, se ve chistoso, diablo, este tipo le dio una galleta, ¿tú viste? Sí, sí. Y no, o sea, no pasa de ahí. Sin embargo, yo le doy una galleta a una mujer y automáticamente yo voy preso. Sin averiguar ni nada de eso. Después se averigua. Tú vas preso y después se averigua. Entonces, ¿por qué razón no es lo mismo? Al contrario, porque si hay violencia de género, o sea, masculino y femenino. Obviamente las mujeres siempre se ha visto históricamente como el sexo más débil, pero y que el hombre siempre tiene una fuerza más, siempre tiene más fuerza que las mujeres, pero eso no quita el hecho de que es violencia, no quita el hecho de que puede ser culpable, de que una mujer puede ser culpable, que pueda pagar igualmente como paga un hombre. Incluso se ha visto una mujer que dice en un destacamento, mi marido me dio una galleta por hacerle la maldad al hombre. Y los policías van y lo cogen preso. Y Sí. después averiguan. Se da muchos casos, también se da casos de mujeres que la maduran a golpe y los policías tampoco hacen nada, que aquí no sabemos cómo es la cosa, pero sí. Sin embargo, no es lo mismo que yo decir, mira, la mujer me dio una galleta y, o sea, literalmente no hace nada. Entonces, ¿por qué pasa este tipo de situaciones? Porque la justicia no actúa igual que como cuando una mujer agrava a un hombre, o sea, de manera física, le da golpe, a cuando es un caso contrario. Pero eso puede ser un tema cultural, que no solo es de la República Dominicana, sino del mundo entero. Y ahí hay varios factores. Primero, ¿cuál es la reincidencia de violencia de una mujer hacia un hombre? ¿Y cuál es la reincidencia de violencia de hombres hacia mujeres? No son la misma cantidad de casos, No, es lo primero. claro que no. Y segundo, no son la misma cantidad de denuncias. No todos los hombres que reciben violencia física de las mujeres tienen la valentía por las mismas condiciones sociales de dirigirse a esas instituciones que tienen que ver con la violencia de género a poner una denuncia. Pero porque es mal visto en la sociedad. Claro. Entonces,
No porque la ley no lo condene, Ajá. porque es violencia de género. Ajá. Es por esa misma, por cómo la sociedad lo va a ver. Por eso decía en principio que puede ser un tema cultural. Pero a veces... Yo siento, Joel, que eso te está tocando de cerca. Te veo como sensible No, con el no, tema. o sea, porque- Señores, están dando golpe a Joel. No, el tema está que muchas veces tú hablaste de que no muchas personas tienen la valentía o por tema cultural, un hombre de decir, mira, una mujer me está dando. Ahora, en el caso de la mujer, no hace falta que una mujer ponga una denuncia cuando un hombre le da, cuando un video sale a la luz. Automáticamente hemos visto que un hombre le da a una mujer, hay un video que se vuelve viral y el Ministerio Público actúa. Sin embargo, hay un video que se vuelve viral que una mujer le da a un hombre y lo que hace es chiste. El Ministerio Público no actúa como tal. No se han visto casos, es posible que hayan, pero que yo sepa, no he conocido casos, en donde un video se ha vuelto viral, en donde una mujer le da a un hombre y el Ministerio Público va y persigue a la mujer. De hecho, sí. No Sí, hace pero mucho salió se uno. están poniendo los ejemplos ya. Sí, sí. Incluso... Y también de esas mujeres que le rompen los vehículos a los hombres. También. Sí, ya se está viendo. Madre Que mía. pueden ser sometidas por daño a la propiedad privada. Sí, sí. De O sea, hecho, se están dando los casos. Claro, Yo sí, creo se que la están dando. sociedad está evolucionando en cuanto a ese tema. A través de las redes sociales se han visto, gracias a las redes sociales, porque también tienen una ventaja las redes sociales. No sé, a nivel de legal, cómo ustedes ven las redes sociales, para que tú, por favor, me lo expliques. La sociedad, por lo menos, ha tomado la red social, lo va a tomar por la parte buena, como medio también de denuncia. Cuando algo no le gusta a nivel colectivo, se reúnen en las redes sociales. Un caso nacional que todo el mundo conoció fue cuando la protesta de la Plaza de la Bandera, cuando surgió lo del fraude electoral aquella vez. no se pudo probar que hubo fraude. Ok, no se pudo probar, pero al final de Aquí cuentas, tenemos un abogado. al final de cuentas todo eso se planeó y se hizo a través de las redes sociales. Todo el mundo en las redes sociales fue y al final se hizo una protesta masiva, cosa que aquí no sé, tenían muchísimos años que no se hacía. Me atrevo a decir que desde la Revolución del 65 que no se hacía una protesta tan así. Bueno, no hubo guerra, no hubo muerte, pero al menos, no sé, una sociedad no se había unido tanto por un mismo sentir que como aquella vez. Eso previo a la manifestación de la Plaza de la Bandera, pero también estuvo ahí la Marcha Verde. Sí. Tuvo igual impacto. Sí. También. Yo creo que esa reunión de la sociedad en torno a un tema, en torno a un objetivo, Ajá. es lo que le da el peso y le devuelve el poder que tiene la gente. Porque no es lo mismo que la gente se manifieste de manera particular Ajá. a que se manifieste en conjunto. Ahí hay que prestarle más atención. Entonces, en este caso, ¿qué poder tendrá la sociedad en el Ministerio Público, en la ley, en un juicio contra alguien de haber cometido Yo creo que lo voy a desabollar un chin. Lo voy a Ajá. desabollar un chin. Dale. Antes de llegar a ese punto, Ok, yo quiero que toquemos otro tema. O sea, Ok. esa parte la vamos a dejar como cierre magistral. ok. Vamos a hablar sobre el caso Andrés Castillo, que él fue acusado de acoso hacia una menor. Y aunque ahora hay una revisión y le pusieron una medida de coerción, de prestación periódica e impedimento de salida, en inicio se le dio libertad pura y simple porque no estaba contemplado el acoso. La sociedad en general condenamos ese hecho, pero sin embargo aparentemente dentro de nuestras leyes no se condena el acoso. ¿Qué usted puede decirme ahí en ese caso? Usted que sabe de costura, cósame eso. Bueno, lo primero que hay que pensar es que Qué para costura. que existiera la necesidad de someter nuevamente a Andrés Castillo, debieron aparecer elementos de prueba nuevos. Y probablemente al inicio de esa denuncia se sometió por el tipo penal incorrecto, porque obviamente si no existe en el Código Penal, si no existen las leyes del país, por qué no se no? puede juzgar a nadie. ¿Y con por qué eso. no existe? Ahora ¿Por qué? bien, No, si no existe, no existe. No, ¿por qué no? Debería existir. si se determinó, por ejemplo, que existieron las intenciones del autor de cometer un delito contra esa menor, entonces sí pudo haberse sometido. Me parece que el brillante abogado José Martínez Brito fue quien tomó el caso Sí. y pudo someterlo de nuevo, y ahí sí se logró una medida de coerción que no es gravosa, que es un impedimento de salida y es una presentación periódica. Pero debió existir
elementos de prueba nuevos para volver a someterlo luego de que un juez dictara libertad pura y simple. Y no era suficiente el hecho de hacerle una acusación, ya que no está contemplado el acoso, por algo más. O sea, no existía esa posibilidad. Tiene que ser obligatoriamente con nuevas pruebas, o yo te puedo acusar a ti. Eso es como acusarlo de otro delito. ¿Cómo funciona esa parte? Acusarme de otro delito. Sí, si no está contemplado el acoso, entonces yo busco algo que sí esté contemplado para acusarte. No se puede. Exactamente. Tú lo vas Y a es- crear hay- la prueba. Porque si No, No, crear, no es es eso. darle la configuración jurídica Exacto. correcta al Ok, delito. Ok, vale, entendí. Ujú. Ok, entonces eso sí se puede. Claro Ok. que sí. Aunque no exista nueva prueba. Por ejemplo, ese video de la grabación de la niña hablando con él y otras pruebas que tengan que se utilizaron al principio pueden ser utilizadas nuevamente con una nueva acusación, aunque no sea la misma, no sea por acoso. Claro que sí, acompañada de otras pruebas que refuercen esa teoría del delito. Y en ese caso, ¿qué condena podría llevar las acciones del señor Castillo? Él de poder determinarse culpable pudiera cumplir hasta 5 años de prisión. Caramba, sí. Bueno, porque no hubo una violación. Exactamente. Pero cabe destacar también que una violación no se determina simplemente por una agresión sexual Ok. o por tocarla. Hay violaciones que se contemplan hasta por mirar indebidamente a una mujer con una intención, a una menor, ¿Cómo fue? y que exista una diferencia de 5 años entre quien comete el delito Sí. y entre la víctima. Como Ahí máximo se 5 constituye años, una, sí. una O sea, agresión sexual. Que si yo, pero ella se debe sentir intimidada por eso. Sí, Me claro. imagino, porque si yo la miro a Hazel, y con una así Y la que- tocas. Ah, no, pero tú hablaste, usted habló de una mirada, no que la toque. Ujú. O sea, si yo la veo a ella de una manera lasciva, que yo la vea y la codicie Y la persigue y todo, y la asedia. y eso es violación. Son los agravantes como se el conjunto de se acciones. puede someter por ahí. Se por puede- la diferencia de edad que existe, por la intención sexual que tú Yo tienes entiendo contra que eso esa era persona. acoso, Ujú. no violación. Es que el acoso No está tiene contemplado. una tipificación jurídica. Entonces hay que buscar, eso es lo que decía, hay que buscar una tipificación jurídica y viene contemplado en el nuevo código, el Sí, acoso. Sí. Caramba, Claro pero que sí. urge que se apruebe. Ujú. Estamos desesperados porque se apruebe. Vamos a hacer una manifestación tipo La Plaza de la Bandera, claro que para, sí. para que sea aprobado el Código Penal. Claro. Eso puede ser el mejor legado que puede dejar el gobierno actual a esta sociedad, Claro. porque es una deuda social y es algo que viene a controlar radicalmente el tema inclusive de la delincuencia. A mí me surge la duda, si por ejemplo estos casos que se dieron antes de que se apruebe, Ujú. aún no tienen una condenación, que están en proceso y se aprueba, ¿por cuál código es que Por el se...? código viejo. No, pero vamos a esperar que sea el abogado. Tú dices un Por delito ejemplo- que se cometió previo a esa ley. Ajá, imaginemos que yo me robé esa botellita de agua y en el código actual es 1 año, pero en el que viene son 2 años. ¿Por cuál a mí me van a condenar si se aprueba? Si te la robaste ahora, antes de que sea aprobado, hay Aun- un principio de retroactividad Ok. que la ley no puede normar un hecho que se cometió anterior a la aprobación de esa ley. Entonces, de hecho, hay ladrones, hay delincuentes que cometen delitos a sabienda de la condena que le toca y lo planifican y dicen, si yo me robo esto, si actúo de tal forma, me corresponde tal sanción. Entonces, una ley nueva que va a ser aprobada no puede regir ese hecho, sino por la legislación actual. Por la que está en ese O momento. sea, que te toca Es un año principio y no 5 constitucional. años. Lamentablemente. Ok, bueno, entonces ya para Es ir justo. cerrando un poquito, lo que habíamos dejado para el final Ajá. es que, ¿qué puede hacer la sociedad como sociedad? Estos casos que nos tocan de cerca, estos casos que nos indignan, pero que la ley no los contempla como delito o no como delito mayor, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? ¿Cómo se produce un cambio? Yo pienso que la decisión de la sociedad de manifestarse frente a esa conducta que considera que son amorales, que considera que son incorrectas, es muy positiva. ¿Por qué? Porque esa reacción de la sociedad sí causa una influencia en las decisiones que se toman en los tribunales. No es verdad que a un caso que no tiene resonancia social, que no ha causado ningún impacto social, se le va a dar la misma prioridad, la misma celeridad en el proceso que se le va a dar a un caso que sí lo tiene.
que sí la sociedad está al pendiente. Entonces, por eso la importancia de la influencia de las redes sociales, de cómo las redes sociales han venido a cambiar, a impactar lo que tiene que ver con la distribución de justicia, con la administración de la justicia. Entonces se puede decir que el poder que tiene la sociedad de manifestarse influye en la toma de decisión de algún hecho agravante de algún malhechor. Sin dudas, sin dudas. La influencia que tiene la sociedad siempre va a impactar de manera directa, y no solo en las decisiones que toman los tribunales para administrar justicia, sino también en las decisiones que se toman en los gobiernos. Ahora mismo los gobiernos atienden la problemática que mayor impacto social tienen. ¿Por qué? Porque esa es la que le garantiza tener el favor de la sociedad y estar bien con la sociedad. No, y se ha demostrado, por ejemplo, con este gobierno que ellos han tomado decisiones, a la sociedad no le gusta y buscan la manera de volverlo a cambiar. Por eso es que mucha gente dice, están improvisando, pero de mi parte yo no lo veo que improvisan, simplemente veo que ellos oyen lo que la sociedad quiere y tratan de darle a la sociedad, claro. Tampoco es que van a hacer todo, a satisfacer todo lo que la sociedad dice. Si la sociedad dice yo no quiero esto azul, lo voy a cambiar a verde. No, también hay que buscar la otra contraparte. Claro, yo creo que ellos están trabajando para el pueblo, con el pueblo. Y eso está correcto. Bueno, chicos, yo creo que cubrimos una gran parte. Yo espero que haya quedado claro de más o menos cómo piensa la justicia referente a esos casos que nos llaman tanto la atención, que nos consternan, que nos ponen sensibles y que hacen que nosotros nos movilicemos a través de las redes. Y muchas veces se dan marchas. Lo único que no son multitudinarias, pero se dan marchas porque la sociedad se siente como parte de ese dolor y se une a una familia que está pasando por una situación que la ley no condena, pero que nosotros como sociedad sí. Yo creo que hasta aquí este episodio. Sí, entiendo que fue muy muy explicado acá por el abogado. Pero igual, antes de que él se vaya, ¿qué de sus redes? Para que la gente lo persiga por ahí. ¿Cómo te podemos encontrar a través de las redes sociales, Jean Christopher? Bueno, yo estoy disponible por ahí para cualquier consulta de manera gratuita. Yo no cobro la consulta. Jean Christopher PL, @ Jean Christopher PL en Instagram. ¿En Instagram tienes Twitter? Sí. Todo igual. Él es tuitero, mi amor, claro que sí. Facebook, igual, Jean Christopher PL. Ok, lo pondremos acá. Canal de YouTube también. Arriba, abajo, donde quiera. Donde se pueda, lo vamos por aquí está. Nada, señores, muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima entrega de 17 Podcast. Hazy Rodríguez y un servidor, Joel Menor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.